Es casi proverbial el incidente de un viajero que recorría en su automóvil una zona casi desértica a pleno rayo del sol. Repentinamente se reventó un neumático del vehículo. Enojado, casi furioso por el percance, se dispuso a cambiar la rueda. De pronto se le acercó un viejecito que transitaba por el lugar en un carricoche tirado por una mula y bondadosamente le preguntó: ¿le puedo ayudar en algo? Y el otro, limpiándose el sudor, lo miró y le respondió ásperamente: no, esto es asunto mío. Y siguió su tarea. De todos modos, el viejecito se acercó al vehículo. Momentos después, el conductor, sudoroso y violento, notó que el sol radiante ya no le daba en la espalda. Sorprendido se dio vuelta. ¿Y qué vio? Allí estaba el viejecito detrás de él, cubriendo su espalda con una enorme sombrilla. Y como pidiendo disculpa le dijo: señor, pensé que por lo menos podría darle un poco de sombra. ¿Sabes que si hubiese más personas bondadosas como este viejecito en este mundo, hoy las cosas serían mucho mejor, ¿no es cierto? Así que toma tu Biblia y mantente en sintonía. Escrito está: declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo, presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Escrito está, con el pastor Robert Costa. El poder de la bondad. ¿Cómo podríamos definir la bondad? Con todo acierto, se ha dicho que la bondad es la cualidad que habilita a una persona a ser sensible a las necesidades de otros y que lo impulsa a actuar para suplir esas necesidades. Implica más que ser afable y condescendiente. Más allá de la conducta que pueda tener, lo que califica a una persona como bondadosa es lo que es. Se trata de una virtud superior de su carácter. El individuo bondadoso tiene el hondo sentido de hacer el bien desprovisto por completo del egoísmo. Actúa con absoluto desinterés. No aguarda ni aún la gratitud de aquellos a quienes hizo un favor. Para la mujer o el hombre bondadosos, la bondad es un estado de ánimo natural y los actos generosos que realizan son espontáneos, como los frutos de un buen árbol. Y sin temor a equivocarnos, podemos decir que el encontrarnos con una persona buena es un motivo de regocijo. Mucha razón tiene este antiguo proverbio chino que dice: un individuo bueno en la tierra es mejor que un ángel extra en el cielo. Bueno, con dolor debemos aceptar que en nuestra sociedad se ha generalizado la indiferencia hacia las necesidades ajenas, la desconsideración y asimismo el espíritu de crítica. Y ante situaciones adversas nos preguntamos cómo es que se comporta la persona bondadosa. Se cuenta el caso de un hombre acusado injustamente de haber actuado en perjuicio de otro. Abatido llegó a su hogar y, como era su costumbre, abrió su corazón a su esposa. ¿Cómo debería afrontar esa situación? ¿Debía hacer esfuerzos para demostrar la injusticia de esa acusación? ¿Debía aclarar que su acusador se había valido de mentiras y calumnias para empañar su reputación? ¿Debía tomar represalias y vengarse de algún modo? Su esposa con serenidad le dijo: no hagas justicia por tu propia mano, ni tampoco devuelvas mal por mal. Nunca te arrepentirás de ser bondadoso. Y aquel hombre siguió ese consejo, mantuvo su calma y el tiempo se encargó de aclarar todo. Bien, podemos afirmar que el odio y el enojo son impotentes al enfrentarse con la bondad. Esta virtud, querido amigo y amiga, es la esencia de la grandeza, la característica fundamental de los hombres y mujeres realmente nobles. Es el pasaporte que abre puertas y gana amigos. En medio de las convulsiones y el ritmo acelerado del siglo XXI, en el que nos toca vivir en nuestros días, preguntamos: ¿estamos tomando tiempo para ser bondadosos? ¿Cómo podemos expresar esa virtud sin hacer alarde, sino en forma casi imperceptible?
abriendo la puerta a una anciana que camina con dificultad, tal vez ayudando a un ciego a subir una escalera o entrar en un elevador. ¿Y por qué no? Aunque estemos muy ocupados, tomando el tiempo para visitar a personas que se encuentran deshabilitadas en un hospital, o yendo con humildad de espíritu a un hogar cuyos miembros están de luto por el fallecimiento de un ser querido, y estando allí, leyendo con bondad y amor las benditas y consoladoras promesas de la palabra de Dios. ¿Sabes, amigo y amiga? Las manifestaciones propias de corazones bondadosos son innumerables. A veces son inverosímiles. A propósito, tiempo atrás, los medios de comunicación se refirieron a un hecho sorprendente. En la noche del 21 de junio del 2008, 1.350 mujeres de diversas edades y profesiones realizaron algo extraordinario en la ciudad de Chesham, Inglaterra. Participaron en una caminata bajo la lluvia de 9 de la noche del sábado 21 a las 6 de la mañana del domingo 22. Por cada kilómetro o milla recorrida, las damas recibían por parte de patrocinadores del evento una suma de dinero destinada a beneficiar a un centro hospitalario u hospicio del lugar. Y gracias a la bondad, gracias al sacrificio de estas centenares de mujeres, se logró reunir la cantidad de 165,000 libras esterlinas. Hay hambre de bondad en este mundo. Según un estudio realizado con 37 grupos culturales diversos de este mundo, se le preguntó a los cónyuges qué es lo que más deseaban de su respectiva pareja. La cualidad número 1 para los integrantes de ambos sexos fue la bondad. Y en segundo lugar, la inteligencia. Junto con esta valiosa información, necesitamos comprender que a cada persona le toca recorrer un camino diferente en esta vida. Las tentaciones o pruebas difíciles de afrontar para algunos tal vez no entrañan un desafío para otros. Por eso nunca debemos subestimar la personalidad de nuestros semejantes o criticar ásperamente su conducta. La bondad deberá permear cada palabra y todas nuestras acciones en el lugar de trabajo, en las aulas de clases, en la iglesia y especialmente en nuestros hogares. Porque lo que decimos, el tono de nuestra voz, nuestra forma cortés o irritable de ser, son hechos percibidos por nuestros hijos y por todos aquellos que nos rodean. Un lector sincero de las Escrituras descubrirá la hermosura y valor que tiene la bondad ante los ojos de Dios. Esa virtud y su equivalente en el idioma griego es nombrada 10 veces en el Nuevo Testamento y casi de un modo innumerable en el Antiguo Testamento. Al identificarla, se puede discernir que la bondad no se genera en el ser humano. Es una virtud de origen divino. Con claridad, la Biblia subraya que la bondad dimana de Dios es parte de su carácter. Así lo afirmó el salmista, y leemos en Salmo 25:8 y nos dice lo siguiente: Bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. ¿Y qué podemos decir del Hijo de Dios, que se manifestó en este mundo como el Hijo del Hombre? Él fue la encarnación de la bondad. Doquiera iba, ese sublime y bondadoso personaje dejaba una estela luminosa. Él condenó el pecado, pero amó al pecador. Nos dice San Lucas capítulo 19, versículo 10, lo siguiente: Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por otra parte, Jesús se gozó en magnificar la bondad por medio de sus enseñanzas. Eso lo ilustra la bien conocida historia del buen samaritano, que se encuentra en San Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Aunque Cristo usó este relato para definir ante un intérprete de la ley quién es el prójimo, más bien destacó a un hombre bondadoso que vio a la vera del camino que conducía a la ciudad de Jericó a un hombre medio muerto. Resulta que había sido víctima de un robo. Este hombre se detuvo, auxilió al herido, lo colocó sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón, lo cuidó para asegurarse que sobrevivía y antes de partir le dio al mesonero
el dinero necesario que requería su alojamiento y su cuidado. Oh, amigo y amiga, ante tantos heridos que actualmente existen, yo diría medio muertos a la vera del camino en esta vida, nos preguntamos con honesta sinceridad, ¿cómo podemos ser genuinamente bondadosos? ¿Existe un secreto que se ignora con frecuencia? Bueno, hay un pasaje inspirado divinamente donde el apóstol Pablo subraya que las enemistades, pleitos, iras, contiendas y disensiones son, entre otros, pecados propios de la naturaleza carnal. Pero por otra parte, al referirse al fruto del Espíritu, señala que se manifiesta por la paciencia, la benignidad y la bondad. Eso lo vemos en Gálatas capítulo 5. Descubrimos en estos versículos un hecho de gran repercusión espiritual. Lo explica y analiza la Biblia con claridad. ¿De qué se trata? ¿En qué consiste? ¿Sabes que debido a la entrada del pecado en este mundo, el ser humano tiene en principio una naturaleza carnal propensa a lo malo? Y únicamente por intervención del Espíritu Santo puede ser transformado en un ser espiritual que se goce en hacer el bien. Bueno, aunque nos duela, sabes que debemos admitir que por nosotros mismos somos incapaces de pensar, de sentir y de actuar en forma correcta. En el incomparable diálogo que Cristo tuvo con un fariseo llamado Nicodemo, Jesús se refirió a esas dos naturalezas, la carnal y la espiritual, y él destacó que son tan diferentes entre ellas que una conduce a la vida eterna y la otra a la muerte eterna. Y en forma terminante, Cristo le dijo a Nicodemo lo que encontramos en San Juan capítulo 3, versículo 3, y dice así: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, debía verificarse una regeneración, una conversión en Nicodemo, un cambio de vida. Y resulta que en su aparente ignorancia este fariseo le preguntó a Jesús lo que está en el siguiente versículo, versículo 4. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? De diversos modos, hoy muchísimas personas se preguntan actualmente cuál es el secreto para cambiar, para dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno. ¿Creen que debido a factores herenciales o ambientales están predestinados a ser como son? La pregunta es ¿cómo cambiar? Y al igual que Nicodemo, hay quienes piensan que su personalidad se ha cristalizado y que en última instancia tanto Dios como sus prójimos los tienen que aceptar o tolerar como son. Pero Jesucristo propuso algo diferente a Nicodemo. Veamos San Juan 3, 6 al 8. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Bueno, esta última frase reafirma que el Espíritu Santo tiene el poder de transformar al ser humano. Y ese quehacer del Espíritu fue comparado por Jesús con el viento. Aunque éste es invisible, sus efectos son muy evidentes. Y bajo el impulso del viento se desgastan árboles inmensos, los basurales son barridos y asimismo el firmamento cambia de color. Y de igual manera, el Espíritu Santo derrumba prejuicios arraigados, elimina vicios inmundos y el ser humano es capaz de vislumbrar un futuro que lo invita a superarse. Querido amigo y amiga, el diálogo con Nicodemo culminó entregando esta fórmula infalible de regeneración. ¿Recuerdas esas palabras gloriosas de Jesús? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y comentando esta gloriosa experiencia en su conocida obra El deseado de todas las gentes, Elena de White declaró: la luz que resplandece de la cruz revela el amor de Dios. Su amor nos atrae hacia Él. Si no resistimos esta atracción,
seremos conducidos al pie de la cruz arrepentidos por los pecados que crucificaron al Salvador. Entonces el Espíritu de Dios produce, por medio de la fe, una nueva vida en el alma. ¡Qué maravillosa experiencia! Esa debe ser tu experiencia y mi experiencia. Así que no lo dudemos, la bondad, como cada virtud derivada del fruto del Espíritu Santo, se produce en el corazón que humildemente se somete a la obra de la tercera persona de la Trinidad, o sea, el Divino Consolador, el Espíritu Divino. Por supuesto, si resistimos su intervención, si desoímos sus llamados, nuestro corazón carnal se endurece. Y este hecho lo destacó una escritora con la siguiente ilustración. A un hombre se le hizo un trasplante de corazón, pero la operación fue un completo fracaso. El hombre era malo, era vil, y el corazón que se le había trasplantado había sido el de una persona bondadosa. El cuerpo de ese hombre malo simplemente rechazó dicho corazón. Pertenecía a una naturaleza opuesta a la suya. Y amigo y amiga, si permitimos que el Espíritu de Dios actúe en nosotros, nuestro carácter se irá asemejando a la vida perfecta y bondadosa de Jesús. Que eso requiere tiempo, que eso significa luchar contra defectos de nuestra personalidad, que hay que cambiar, dejando de ser rencorosos y vengativos para convertirnos en personas sufridas y bondadosas. Por supuesto que sí, pero en virtud de la gracia divina, eso es posible. Tal vez uno de los individuos en quien se verificó de un modo más evidente el milagro de esa transformación fue ese hombre llamado Juan. Él llegó a ser un fiel seguidor de Cristo y uno de los 4 evangelistas. Pero inicialmente fue nominado junto con su hermano Jacobo el hijo del trueno. Y déjame decirte, no solamente porque hablaban recio o fuerte, posiblemente porque de cada 3 palabras 2 no estaban en el diccionario. Hijos del trueno, así eran conocidos. Tan irascible y colérico fue su carácter que en determinada ocasión demandó a Cristo que cayese fuego del cielo sobre los habitantes de una aldea que no recibieron a Jesús. Pero resulta que pasaron los meses y los años y su relación con el Divino Maestro y el poder del Espíritu Santo obraron en forma tan señalada en este discípulo que llegó a ser conocido como el discípulo amado. Seguramente por su ternura de corazón, Jesús le encomendó desde la cruz el cuidado de su bendita madre, la Virgen María. El Evangelio y las epístolas de Juan están saturadas de bondad y de amor. Esta es una de sus exhortaciones. Es una exhortación clave que está en 1 San Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. La conducta bondadosa de Juan impactó poderosamente la vida de todos aquellos que lo conocieron personalmente. Y sus escritos son un legado imperecedero y único para el género humano. Constituyen un manual maravilloso de amor y bondad. Resulta que sus escritos y su vida ejemplar, después que se rindió a Jesús, subrayan que la fe cristiana no es una simple doctrina, no es una teoría, tiene una vitalidad innegable en la persona de todo aquel que lo acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y al decir esto, deseamos subrayar que el poder de la bondad es ilimitada. Muy bien se ha dicho que esta virtud ha convertido más pecadores que el celo, que la elocuencia o el conocimiento. Su influencia tiene alcances eternos, aunque con frecuencia sus beneficios se pueden evaluar en forma casi inmediata. Eso se pudo apreciar en una determinada zona rural. Resulta que 2 campesinos cuyos campos eran linderos habían levantado un alambrado que delimitaba sus propiedades. Y el cerco o alambrado necesitaba repararse. Sus respectivos animales entraban sin dificultad en los terrenos de ambos, pisoteando los cultivos. Y uno de los granjeros se sintió muy afectado por el destrozo hecho en su campo y le escribió una carta amenazadora a su vecino. ¿Y cuál fue la inesperada reacción de este último? El vecino, amenazado y prácticamente injuriado, le respondió pidiendo disculpas y aclarando que estaba dispuesto a pagarle los daños. Pero le dijo además que
En varias ocasiones su campo había sido pisoteado por los animales que no le pertenecían. Y con toda humildad agregó que esas cosas suelen suceder a pesar de las precauciones que ambos pudieron haber tomado. Bueno, la mañana siguiente del entredicho, el vecino que había escrito esa carta amenazadora y ofensiva fue a ver al dueño del campo lindero y le pidió perdón. Desde entonces no solo fue reparado el alambrado, sino que estos campesinos se transformaron en muy buenos amigos. En verdad, la bondad es un rasgo de valentía cristiana. Somos fuertes y somos buenos cuando podemos mantener nuestra serenidad ante cualquier tipo de provocación. Cuando no nos dejamos llevar por la impaciencia y por la intolerancia de los demás. Sí, con frecuencia necesitamos recordar constantemente que la vida es corta. No tenemos mucho tiempo para alegrar el corazón de aquellos que junto a nosotros son compañeros de peregrinaje, rumbo al más allá. Por ese motivo, seamos diligentes en amar y apresurémonos en ser bondadosos. En medio de una sociedad envuelta en pleitos y enfrentamientos, recordemos el siguiente consejo de Jesús en San Mateo capítulo 7, versículos 1 y 2. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será vuelto a medir. Mi amigo y amiga, tal vez en lo íntimo de tu ser, le estés preguntando en este instante a Cristo, ¿y si la gente me trató rudamente? ¿Sabe? La respuesta de Jesús será, sé bondadoso, sé bondadosa, ámalos. ¿Y si me detestaron, si me ofendieron sin derecho? Jesús volverá a decirte, sé bondadoso, sé bondadosa, ámalos. Bueno, pero Señor, ¿y si actuaron con perfidia aviesamente? Sé bondadoso y sé bondadosa, ámalos, dirá Jesús. Así es. No importa cuál sea la situación difícil que te toca afrontar con tu cónyuge, con tus hijos, con tus vecinos o con cualquiera de tus semejantes, habrás de escuchar las mismas palabras de Jesús. Sé bondadoso, sé bondadosa, ámalos. Como un creyente y como ministro, hoy quiero invitarte a que le ruegues de todo corazón al Padre Todopoderoso que inunde tu vida con la delicada y bendita virtud de la bondad. Entonces podrás ver cómo por tu intermedio numerosas personas son transformadas y el nombre de Jesucristo es glorificado. Deseo asimismo que cuando tú estés afrontando una prueba o una necesidad afligente, una persona bondadosa vaya en tu auxilio. Te deseo aún más que eso, es la compañía, el consuelo y la unción del Espíritu Santo. Él te dará fortaleza, llenará tu alma de mansedumbre y serenidad y te dará el profundo deseo de ser lo que Dios quiere que seas. Meditemos juntos en esto al escuchar la siguiente melodía. Tú que vagas en las tinieblas, lejos de Cristo y de su amor, ven y ve cuán amante es Cristo, ven, contempla tu Salvador. Oh, cuánto tú amarás a Cristo, al mirar la gloria del Señor, sí, del Señor. Su corazón fue quebrantado en la cruz por ti, por mí. Este amor tan sublime y tierno y tan profundo en su plenitud, brota libre del pecho herido de Jesús, quien nos da salud. Oh, cuánto tú amarás a Cristo, al mirar la gloria del Señor, sí, del Señor. Su
corazón fue quebrantado en la cruz por ti, por mí. Muchas gracias por este hermoso canto. Oremos. Oh Dios Todopoderoso y amante, te agradecemos porque en este mundo alterado por el pecado, te hiciste presente para enseñarnos cómo poder ser bondadosos. Somos desconsiderados e irritables por naturaleza, pero gracias a tu Espíritu Santo, la bondad puede ser una cualidad que se manifieste con poder en nuestro hogar y al relacionarnos con los que nos rodean. Transforma nuestra vida, Señor. Haznos buenos y especialmente capaces de devolver bien por mal. Te lo rogamos en tu bendito nombre. Amén. Si tu anhelo es ser feliz, tener paz y seguridad en tu vida, debes ir a la palabra de Dios. Pues felicidad comienza con fe, y la fe viene por oír y estudiar la palabra de Dios. Visítanos en nuestro sitio de internet escritoestá.tv, donde encontrarás abundancia de materiales y estudios bíblicos que te ayudarán en tu caminar diario con Dios, a conocer mejor a Jesús y a gozar de un compañerismo real con Él. También podrás gozar de los devocionales cortos Una mejor manera de vivir. Son como perlas de esperanza y ánimo para comenzar cada día tomado de la mano de Dios. Visítanos ahora mismo en escritoestá.tv. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Bien amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Antes de despedirnos, no olvides que estamos agradecidos porque perteneces a la familia espiritual de Está Escrito. Seguramente Dios te ha hablado hoy por medio del Espíritu Santo y deseamos que Él satisfaga siempre tus necesidades materiales y espirituales. Continúa estudiando los mensajes de amor y esperanza de la Biblia. Y visítanos si puedes en nuestro sitio de internet estaescrito.tv, donde podrás obtener una variedad de estudios bíblicos. Dios te bendiga y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.